Buenos días, continuamos con la lectura del Quijote. Hoy nos acompañan Belén López, Sonia Moya, mamás de alumnos del centro, y Rubén, Natanael, Leire, Sandra y Lara, alumnos de sexto. El fiel Sancho se fue camino de Toboso y llegó cerca de la venta que conocía. En ese momento salían de ella el barbero y el cura de su pueblo. Habían ido en busca de Don Quijote para tratar de convencerlo de que regresara a su casa. Al ver a Sancho solo, le preguntaron por su amo. Él no quería soltar prenda, pero como le acusaron de haberlo matado y robado, el buen campesino les contó dónde estaba, qué hacía y todo lo que les había pasado. Les iba a enseñar la carta para Dulcinea y se dio cuenta de que se le había olvidado. Así que siguió hablando, que si su señor iba a ser emperador o coronel rey y que a él le daría un buen estado en tierra firme, porque ya no quería las islas que le había prometido antes. Únicamente me preocupa, acabó, que Don Quijote, una vez en vez de emperador, llegue a ser arzobispo, porque no sé qué les toca a los escuderos de los arzobispos andantes. El cura y el barbero se dieron cuenta de que el buen Sancho estaba igual de loco que su señor, y optaron por no desengañarle, pero decidieron inventar algún conflicto importante que Don Quijote tuviera que solucionar, por ejemplo, alguna doncella afligida que necesitase de sus servicios, para sacarle de su penitencia. Entonces, el cura se disfrazó de mujer con la ayuda de la ventera, y el barbero hacía de su escudero, con una barba postiza que le llegaba a la cintura. Cuando Sancho los vio así disfrazados, no podía parar de reír. Eso echó por tierra el engaño. Visto eso, el cura rechazó hacer el papel de la doncella y pidió al barbero que lo hiciese él, o mejor aún, ya se disfrazarían cuando estuvieran cerca del lugar de la penitencia de Don Quijote. Hacia allá fueron. Al día siguiente llegaron donde Sancho había puesto una rama de retama para orientarse. Le mandaron que se adelantara y que dijera a su señor que, aunque hubiera olvidado la carta, había ido con la embajada a su señora Dulcinea, que ella le había pedido que fuera a verlo inmediatamente. Por supuesto, antes le metieron en la cabeza a Sancho lo importante que era su mentira, porque de otra forma nunca llegaría a ser emperador, y le prometieron que ellos convencerían a su señor de que no quisiera ser arzobispo. Sancho dejó al cura y al barbero sentados a la sombra de los árboles junto a un riachuelo. Allí precisamente acudió un joven, enloquecido por su historia amorosa. Andaba por aquellos montes asaltando a veces a los pastores para comer, desgreñado y con el vestido roto. El caso es que Cardenio, que así se llamaba, les contó sus desgraciados amores con la bella Luscinda. Estaba el cura intentando consolar a Cardenio cuando oyeron una dulce voz de alguien que se quejaba amargamente. Se levantaron todos y detrás del peñasco vieron a un joven que se estaba lavando los pies. Al poco se quitó la montera y se esparcieron sus largos cabellos rubios, por lo que los tres se dieron cuenta de que no era un muchacho, sino una hermosísima chica. Decidieron preguntarle quién era y qué le pasaba. Al verlos, primero intentó huir, pero no pudo calzarse con tanta rapidez, y en el acto los pies la tranquilizaron y le ofrecieron su ayuda. La disfrazada muchacha le contó entonces su historia. Se llamaba Dorotea, y su amado la había dejado para casarse precisamente con la novia de Cardenio. Asimismo, el cura y el barbero le contaron a los dos jóvenes el caso de Don Quijote y lo que pensaban hacer. Dorotea confesó que ella había leído muchos libros de caballerías y se ofreció para hacer el papel de doncella desamparada que acude al caballero andante a pedirle ayuda. Sacó de una bolsa que llevaba un bello traje de mujer y se vistió. Todos quedaron admirados de su belleza. Justo en ese momento llegó de vuelta Sancho y quedó sin habla porque nunca había visto una mujer tan bella. Le dijeron que era la princesa Micomicona, del reino de Micomicón de Guinea, que iba en busca de su amo para que luchara con un malvado gigante que le había quitado su reino. Sancho quedó admirado y entusiasmado, hasta pidió al cura que por favor convenciera a Don Quijote de que después de haber matado al gigante se casara con esa princesa tan bella.
Así no se le pasaría por la cabeza ser arzobispo. Heredaría el reino de Micomicón y él podría tener algún estado que gobernar. Luego contó cómo había encontrado a su señor Don Quijote, flaco, amarillo y muerto de hambre. Por supuesto, le había dicho que Dulcinea le mandaba salir del retiro e ir a verla, pero él le había explicado que hasta que no llevara a cabo grandes hazañas que lo hicieran digno de ella, no pensaba ir a verla. Por tanto, la aventura de la princesa Micomicona llegaba en el momento oportuno. La princesa Micomicona y el encantamiento de Don Quijote. Todos se dirigieron al lugar donde estaba Don Quijote. Bueno, Cardenio y el cura. Como no tenían papel en la historia, decidieron esperar. El barbero con la barba postiza hacía de escudero. Encontraron al caballero entre unas peñas, vestido pero no armado. Dorotea, como princesa Micomicona, se puso de rodillas ante él diciéndole: «Vengo a pediros remedio para mis desdichas, pues soy la más agraviada y desconsolada doncella del mundo. No me levantaré hasta que no me deis favor». Don Quijote quiso que se levantara enseguida y le otorgó inmediatamente el favor que le pedía sin ni siquiera saber cuál era. Fue Sancho quien le dijo al oído que, total, solo era matar a un gigantazo, que eso para él no era nada. Luego le advirtió que tenía delante nada menos que a la princesa Micomicona. La voz de Don Quijote volvió a insistir con fuerza: «La vuestra gran hermosura se levante, que yo le otorgo el favor que pedirme quisiere». Naturalmente, la princesa le pidió lo que solían pedir las princesas en los libros de caballerías, que fuera con ella para librarla del gigante que se había apoderado de su reino. Añadió que, hasta lograrlo, no se metiera en ninguna empresa más. Don Quijote puso fin así a sus lamentos con un manos a la obra. Volvió el momento a Sancho que recogiera las armas que había colgado de un árbol. Ensilló también el escudero a Rocinante y se pusieron en marcha. Le salieron al camino Cardenio y el cura. Este fingió encontrarlos por casualidad y saludó al caballero andante con gran ceremonia. Para haberse hallado el espejo de la caballería, mi buen compatriota Don Quijote de la Mancha. Pretendió cederle Don Quijote el caballo, pero el cura no quiso. El barbero, que iba como escudero de la princesa, sí bajó de su mula para cederle al cura la silla. Y al sentarse él en las ancas, el animal dio dos coces y tiró al suelo al barbero. Al levantarse rápidamente, perdió la barba postiza. Don Quijote, que lo vio, creyó que era milagro. Por suerte, no le reconoció. El cura, enseguida, y con unas palabras mágicas, le volvió a poner la barba en la cara al pobre barbero, que se estaba quejando de la caída. Cuánto le interesó al caballero la fórmula. Así llegaron todos a la venta de Palomeque el zurdo. Cosas del azar, allá acudieron también don Fernando, el olvidadizo enamorado de la bella Dorotea, y Lucía, la fiel amada de Cardenio. Dorotea consiguió recuperar el amor de Fernando, y Cardenio pudo por fin reunirse con su adorada Lucinda. Los enamorados estaban felices y se unieron a la causa de Don Quijote. Entre todos decidieron que a lo mejor, para devolver a su casa sano y salvo al hidalgo caballero, era hacerle creer que estaba encantado. Y así lo hicieron. Alquilaron los servicios de un carretero de bueyes que pasó por la venta e hicieron una gran jaula donde pudiera caber Don Quijote. Mientras dormía, lo ataron de pies y manos. Cuando el caballero despertó, vio que no podía moverse y que estaba rodeado de una serie de fantasmas. Eran los jóvenes Fernando y Cardenio disfrazados. Lo cogieron en silencio y lo encerraron en la jaula. Al tiempo que esto ocurría, se oyó una voz fantasmal que ponía los pelos de punta. Era el barbero diciendo una extraña profecía. El caballero de la triste figura se verá libre de su encantamiento cuando se junte fundibundo león manchado con la blanca paloma del Toboso. Esto no ocurrirá antes de que el sol recorra 2 veces todas las constelaciones. Don Quijote, al oír la profecía, interpretó que dentro de 2 años se casaría con Dulcinea. De esta forma, quedó algo consolado de su desgracia, que era grande. Porque cuando se vio dentro de la jaula y en un carro de bueyes, pensó que nunca había leído que los caballeros encantados se les llevara de esta manera, sino por los aires o encerrados en un carro de fuego. Naturalmente, pronto justificó tal rareza con una nueva forma de encantamiento. Y así
emprendieron el regreso a la aldea del caballero y de su escudero. Sancho no sabía qué pensar, si creérselo todo o ver algún engaño en ello. En un momento que pudo acercarse a su señor, enjaulado, y pudo hablarle a solas, le dijo que le parecía que dos de aquellos que llevaban cubiertos los rostros eran el cura y el barbero. Sospechaba que lo habían encerrado de pura envidia por sus hazañas, y para mostrarle que eso era cierto, le preguntó: «¿Usted, señor, tiene ganas de hacer aguas menores?». Y cuando Don Quijote le dijo que sí, Sancho obtuvo la prueba de que no estaba encantado, porque los encantados ni comen ni beben, por tanto, no deben de tener ninguna otra necesidad. Pero Don Quijote le explicó que los tiempos habían cambiado y que debía de haber muchas formas de encantamiento. Él estaba convencido de que estaba encantado, y eso bastaba. De hecho, al cabo de un rato, el cura y el barbero, bajo sus disfraces de espíritu, le sacaron de la jaula tras prometer él que no se escaparía. Al fin y al cabo, ¿dónde podía ir si estaba encantado? Todavía se enfrentaron a un nuevo peligro antes de llegar a la casa de Don Quijote. Este vio una procesión de hombres vestidos de blanco que iban a la ermita a pedir a Dios que lloviera. El año estaba resultando muy seco y no tenían agua. Como llevaban una imagen de la Virgen cubierta de luto, Don Quijote creyó que eran malandrines que llevaban a la fuerza una dama. Subió rápidamente sobre Rocinante y se lanzó contra ellos gritando que soltasen a la señora. Uno le esperó con un bastón, y al ver que Don Quijote lo rompía con una cuchillada, dio tal golpe que lo tiró al suelo. Quedó como muerto el caballero. Así lo creyó su fiel Sancho, que se echó sobre el cuerpo llorando desesperado. «Oh, flor de la caballería, con tan solo un garrotazo acabaste la carrera de tus gastados años». A sus voces y a su llanto, Don Quijote volvió así y le pidió que le ayudara a ponerse el carro encantado, porque tenía un hombre hecho pedazos. Lo pusieron en él, y a los 6 días, así, enjaulado, llegó a su aldea. Como era domingo al mediodía, la gente estaba en la plaza, por donde tuvo que pasar el carro con el caballero andando. Todos fueron a ver quién era. Un muchacho corrió a decirles a la sobrina y al ama de qué forma volvía su señor y su tío. Los gritos de las dos señoras contra los libros de caballerías se oyeron en toda la casa. A ellos les echaban la culpa de la vida que llevaba el buen hidalgo manchego. También acudió a recibir a su marido Teresa Panza, y lo primero que le preguntó fue por los regalos que le traía. Entonces Sancho le anunció que cuando saliera otra vez con su señor en busca de aventuras, se convertiría en conde o en gobernador de una isla. Y así sería. Pero para ello hay que leer la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Aquí comienza la segunda parte. Vuelta a las andanzas. El cura y el barbero estuvieron casi un mes sin ver a Don Quijote. No querían recordarle el pasado y que le entraran nuevas ganas de volver a las andanzas. Un día decidieron ir a visitarle para comprobar su mejoría. Lo encontraron sentado en la cama, muy flaco, con un chaleco verde y un bonete colorado. Hablaron un poco de todo y el hidalgo dio muestras de buen juicio. Llegó el tema de la amenaza de los turcos, cosa que les preocupaba mucho. Don Quijote dijo que si el rey siguiera su consejo, se acabaría el problema para siempre. Uy, 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 sospechaban que la supuesta sensatez de su amigo se evaporaba. Su respuesta les confirmó la sospecha. ¿Hay más si no mandar a su majestad por público pregón que se junten en la corte para un día señalado todos los caballeros andantes que vagan por España? Por ventura la cosa nueva es hacer un solo caballero andante un ejército de 200.000 hombres. Al oírle su sobrina exclamó: «Que me maten si mi tío no quiere volver a ser caballero andante». A lo que Don Quijote dijo: «Caballero andante he de morir». Y poco tardaría en efecto en salir en busca de aventuras otra vez. Mientras se reponían, la sobrina y el ama no querían que Sancho visitara a su señor, pero un día no les quedó más remedio que dejarlo, porque él se puso a gritar, y Don Quijote les mandó que le hicieran pasar. El fiel escudero le traía noticias frescas. El hijo de Bartolomé Carrasco acababa de llegar de Salamanca, donde había terminado sus estudios de bachiller, y le había dicho que ya estaba impresa la historia de sus aventuras. El libro se llamaba El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Don Quijote enseguida pensó que el autor sería un sabio
embargo, se vio su sorpresa cuando Sancho le dijo que no, que era un tal Cide Hamete Berenjena. Ante la incredulidad del caballero, Sancho se fue a buscar al joven para que se lo contara él mismo. Sansón Carrasco precisó que el historiador árabe que había puesto por escrito sus hazañas se llamaba Cide Hamete Benengeli. Acababan de ser traducidas al castellano para universar el entretenimiento de las gentes. Así se vino comentando señor escudero las noticias que de su historia escrita les traía el bachiller. Todo ello hizo que Don Quijote estuviese ya deseando estar en camino. A su escudero le pasaba lo mismo, pero antes quiso poner las cosas en su sitio y le pidió a su señor que le fijara un salario. Aunque le dijo, si me da la isla prometida, me la podrá descontar de la renta. Don Quijote repuso que le pagaría si hubiera leído en algún libro de caballería que se les pagaba salario a los escuderos, pero que nada de esto decía, y además añadió que si no quería ir con él, ya encontraría otro escudero más obediente y dispuesto. Cuando Sancho oyó la firme determinación de su señor de prescindir de sus servicios, se le cayeron las alas del corazón. Entonces, sumiso y enternecido, le dijo, de nuevo, señor, yo me ofrezco a servirle fiel y legalmente, también y mejor que cuantos escuderos han servido a caballeros andantes en los pasados y presentes tiempos. Señor y escuderos se abrazaron con cariño. Luego decidieron que en 3 días se hiciera. Antes tenían que preparar el viaje, y así lo hicieron. Al anochecer del 3er día emprendieron camino del Toboso. Don Quijote cabalgaba de nuevo sobre Rocinante. Sancho montaba su burro con las alforjas llenas de comida y una bolsa de dinero por si acaso. El encantamiento de Dulcinea. Caminaron esta noche y todo el día siguiente sin que nada nuevo les pasara hasta que descubrieron la ciudad del Toboso. Entraron de noche. Como Sancho había mentido diciendo que había ido a ver a Dulcinea, no sabía dónde llevar a su señor, que quería ir al palacio de su amo. Su excusa era que, como solo había visto una vez la casa de su señora, no se acordaba del camino. Por eso le pidió a Don Quijote que llegase él. Sin duda, debía de haberla visto miles de veces. ¿No te he dicho que en todos los días de mi vida no he visto a la sinfal Dulcinea y que solo estoy enamorada de oídas? Replicó enfadado Don Quijote. En eso vieron venir a un labrador con 2 mulas, que iba al campo antes del amanecer. Le preguntaron si sabía dónde estaban los palacios de la princesa Dulcinea del Toboso. Él les dijo que no sabía que hubiera princesa alguna en ese pueblo. Aunque soy forastero, mejor pregunten al cura, acabó justificándose. Sancho ya no sabía qué hacer para salir del apuro. Al menos consiguió convencer a su señor de que salieran de la ciudad. Se ofreció a ir él solo de día en busca de la dama, para decirle que su caballo estaba esperando a ser recibido. A Don Quijote le pareció una buena idea, y así lo hicieron. Cuando Sancho dejó a su señor a caballo apoyado en la lanza, sumergido en sus pensamientos e imaginaciones, se apeó de su asno y se preguntó a sí mismo qué podía hacer. No sabía ni dónde ir ni a quién buscar, y si de verdad existía tal princesa, seguro que los del Toboso, al saber que iba a molestar a su dama, le molerían a palos las costillas. De repente el buen escudero tuvo una idea. Pensó que no sería difícil encantar a Dulcinea. Haría creer a su señor que la primera labradora que viera era su señora transformada. Si el otro lo negaba, él lo juraría, y así lo solucionaría este asunto. Dejó pasar la mañana para que Don Quijote creyera que había tenido tiempo de ir y volver. Luego se fue donde estaba su señor. En ese momento salían del Toboso 3 labradoras sobre 3 borricas. Sancho, al verlas, apresuró su paso para decirle a su señor que era Dulcinea acompañada de 2 doncellas. Don Quijote no podía creer lo que veía, porque esta vez sí veía él a 3 labradoras sobre 3 borricas, mientras Sancho le hablaba
de vestidos de oro, de perlas y diamantes, de largos cabellos rubios sueltos por las espaldas y de 3 hermosas capas. Sancho se puso de rodillas delante de una de las aldeanas, llamándola reina y princesa y duquesa de la hermosura. Don Quijote solo veía a una fea aldeana. Sin embargo, se puso también de rodillas, aunque la miraba con ojos desencajados. Ella, al oír las palabras que le decía Sancho y ver a esos 2 extraños personajes, les dijo: «Mi abuelo, amiguita soy yo de oír piropos. Apártense y déjenos pasar». Don Quijote estaba convencido de que otra vez los encantadores le habían cambiado la realidad, así que pidió a Sancho que se levantara. Se fueron también las 3 aldeanas, y así quedó encantada la señora Dulcinea, por gracia e ingenio de Sancho Panza. La gran batalla con el bravo caballero de los espejos. Era de noche. Don Quijote y Sancho descansaban al pie de los árboles, mientras los animales pacían. Don Quijote, que solo dormitaba, oyó un ruido a sus espaldas, miró y vio que era un caballero andante con su escudero. Despertó enseguida a Sancho susurrando en voz baja: «Hermano Sancho, aventura tenemos». Y en efecto, iba a ser una gran aventura. El caballero de los espejos, que así dijo llamarse, le contó a Don Quijote que estaba enamorado de la bellísima dama Casildea de Vandalia. Por ella había hecho un montón de proezas, entre ellas vencer a la giganta Piralia y a muchos caballeros, y fichó como ejemplo al famoso caballero Don Quijote de la Mancha, a quien había hecho confesar que Casildea era más hermosa que Dulcinea. Al oír esto, Don Quijote estuvo a punto de decirle que mentía, pero quiso preguntarle más detalles de ese caballero. Y el caballero de los espejos lo retrató así: «Es un hombre alto, seco de rostro, estirado, entrecano, la nariz aguileña, de bigotes grandes y caídos. Se llamaba el caballero de la triste figura, y lleva como escudero a un logrador llamado Sancho Panza». Don Quijote, asombrado de la precisión de las señas, le contó que era ese Don Quijote, que jamás había combatido con él, que debía de ser otra jugarreta de los encantadores, que acababan de transformar a su señora Dulcinea en una fea aldeana. Y era por robarlo, lo desafió al combate. El caballero de los espejos aceptó enseguida el desafío. Únicamente puso la condición de que el vencido quedase a voluntad del vencedor para hacer todo lo que quisiera. A Don Quijote le pareció muy bien, y ambos decidieron empezar la singular batalla. Era cuando saliera el sol. Mientras tanto, sus escuderos habían hecho muy buenas migas. Primero habían probado la bota de vino juntos, y luego roncaron a compás. Cuando empezó a amanecer, Sancho descubrió con asombro que su compañero tenía una nariz descomunal. Estaba llena de verrugas y era morada como una berenjena. Lo cierto es que sintió temor y respeto hacia el propietario de tamaña nariz. El caballero de los espejos llevaba ya puesto el casco, que coronaban plumas verdes, amarillas y blancas. Sobre las armas lucía una cascada que parecía de oro, con muchas lunas de espejos. Era un hombre no muy alto, pero fuerte. Su lanza era grandísima y gruesa. Don Quijote todavía no había tenido tiempo de situarse en el campo de batalla. Estaba ayudando a Sancho a subir a un alcornoque, a salvo del narigudo y temido escudero. Sin embargo, el caballero de los espejos corría ya sobre su caballo a su encuentro. Quiso entonces frenar, pero el caballero no le obedeció. Se le torció la enorme lanza y con la confusión chocó la lanza de Don Quijote. Fue tal el golpe que el de los espejos quedó como muerto en el suelo. En cuanto Don Quijote lo vio derribado, fue a quitarle las lazadas del yelmo y a ver si el caballero estaba vivo o muerto. ¿Y qué vio? Pues tenía el mismo rostro que el bachiller de Sansón Carrasco. Llamó enseguida a Sancho, que bajaba a toda prisa del alcornoque. «Acude, Sancho, mira lo que has de ver y no has de creer. Advierte lo que pueden los hechiceros y los encantadores». Sancho se quedó tan admirado como su señor. Muerto de terror, pidió a su amo que le clavara la espada, porque así remataría a aquel encantador enemigo suyo. Ya lo iba a hacer Don Quijote cuando el otro escudero se acercó gritando que lo hiciera. Repetía que el que tenía a sus pies no era otro que el bachiller Sansón Carrasco. Pero lo más
ya no tenía la descomunal nariz. Sin ella, Sancho descubrió que era igualito que su vecino Tomé Cecial. En estas despertó el caballero de los espejos. Don Quijote le hizo jurar que su Dulcinea era mucho más bella que Casilda y que además iría a presentarse como vencido a los pies de su dama. Todo lo juró el de los espejos. Incluso reconoció que el que había vencido en el pasado no era Don Quijote de la Mancha, sino uno que se le parecía, del mismo modo que él se parecía al bachiller Sansón Carrasco. Sancho había aprovechado para hablar con Tomé Cecial, y sus respuestas confirmaban que era verdaderamente su vecino. Sin embargo, no acabó de creerlo. Tal era la fuerza de la palabra de su señor y de sus encantadores, y el vencido caballero y su escudero, sin narices, se fueron. La historia dice que en ese caso no habían intervenido los encantadores. El caballero de los espejos era realmente Sansón Carrasco y su escudero Tomé Cecial. El bachiller había ideado ese truco, pensaba vencer fácilmente a Don Quijote. Luego iba a ponerle como condición que volviera a su pueblo y no saliera de su casa en 2 años. Sabía que Don Quijote cumpliría su promesa, por no faltar a las leyes de la caballería, y con tanto tiempo olvidaría su oficio de caballero andante, pero no sucedió como pensaba el bachiller, y si no, que le pregunten a sus costillas. El caballero del verde Gabán y la espantosa y desatinada aventura de los leones. Orgullosísimos y contentos iban por los caminos el caballero de la triste figura con su escudero. Comentaban la hazaña, las narices del escudero, que si era Tomé Cecial o no. Los alcanzó entonces un hombre sobre una hermosa yegua. Llevaba un gabán de fino paño verde y armas moriscas del mismo color. Tendría unos 50 años. Era gallardo y serio. Se llamaba Diego Miranda. Era bastante rico y vivía feliz con su mujer y sus hijos. Se dedicaba a cazar, pescar y sobre todo leer. Al compartir su afición a la lectura con Don Quijote, invitó a este y a Sancho a ir a su casa, donde pasarían unos días tratados con mucha cortesía. Pero antes, una nueva y asombrosa aventura le salió al paso a Don Quijote. Mientras los 2 caballeros hablaban, Sancho había visto unos cabreros y fue a comprarles unos requesones. De pronto, Don Quijote vio venir por el camino un carro lleno de banderas reales y llamó a voces a su escudero para que le diera su casco. Precisamente Sancho había guardado los requesones en el casco de Don Quijote, y al ponérselo los requesones se empezaron a bajarle por el rostro y barbas. Menudo susto. Creía que se le derretían los sesos. Se limpió con un pañuelo de sudor y se quitó el casco para ver qué le tiraba la cabeza. Así descubrió los requesones y rápidamente imaginó que era cosa de Sancho. Pero él, sin inmutarse, le dijo que nada sabía del tema, que era otra vez cosa de los encantadores. Todo puede ser, aceptó Don Quijote. Llegaba ya a su altura el cargo de las banderas. Traía 2 enormes leones enjaulados que el general de Orán mandaba al rey. Don Quijote le dio el alto, pero el carretero le pidió que le dejara pasar. Tenía que darse prisa en llegar donde dieran de comer a los leones. Eran macho y hembra y estaban hambrientos. Don Quijote, sonriéndose un poco, les dijo: Leoncitos a mí leoncitos y a tales horas. Abrid las jaulas, buen hombre, que en mitad de este campo les daré a conocer quién es Don Quijote de la Mancha. Todos intentaron convencerle de que era una locura, pero Don Quijote, impacientándose, amenazó al carretero. Bellaco, si no abres enseguida las jaulas, con esta lanza os he de coser con el carro. El carretero, ante la amenaza, pidió que les dejara soltar mulas y ponerse a salvo. Y lo mismo hicieron Sancho y el verde Gabán, corriendo lo que más podían. La jaula del león macho quedó abierta. Don Quijote, a pie para que no se espantase el rocinante, se acercó al inmenso animal con el mayor valor del mundo. El león, al ver la jaula abierta, se revolvió en ella. Abrió la boca, que dejó al descubierto 2 palmos de lengua, y bostezó. Hecho esto, sacó la cabeza fuera de la jaula, miró a todas partes con los ojos como brasas y enseñando las partes traseras a Don Quijote. Se echó de nuevo en la jaula. Don Quijote gritaba al carretero que le hiciera salir dándole palos, pero este replicó que si lo hacía, le despedazaría a él. El animal tiene la jaula
Si no salía es que rehusaba el combate, así que el vencedor indiscutible era el caballero. A Don Quijote le pareció bien argumentado y dio por finalizada su batalla. Puso en el alza su pañuelo y llamó a gritos a los que todavía seguían huyendo. Regresaron todos a ver qué había pasado. Don Quijote mandó a Sancho que le diera 2 monedas de oro al carretero por el tiempo que había perdido. Este, con el brillo del dinero, les contó la hazaña del caballero poniéndolo por las nubes, hablando de su valentía y de cómo había acobardado al león. Incluso prometió contarle al rey la hazaña. Don Quijote le dijo que, si le preguntaban quién lo había hecho, contestara que el caballero de los leones, porque en aquel momento cambiara su nombre por ese. Y por fin fueron a descansar unos días en casa de don Diego Miranda. Bien ganado se tenía el reposo con este caballero.